quieren hacer algún tipo de balance, etcétera, pues bueno, lo pueden hacer. Pero esto es, no diré un ámbito infinito, ni incluso a lo mejor ilimitado, pero las ideas pueden continuar fluyendo, de tal forma que cada quien haga las observaciones que estime oportunas. Tal vez recuerden, yo sí que había pedido la palabra a Emilio para, él no se acordaba, pero yo sí, de que quería hablar, así que por favor, Emilio. No, era que no está Zósimo por aí, que preguntaba, non sei por qué se había secuestrado as humanidades. Es decir, no lo sé, evidentemente. Yo creo que es un secuestro interesado que procede del sistema. Y voy a volver a la ecología. Es decir, Ramón Margalef, en los años 80, 90, más o menos, la UNESCO, que seguramente a muchos de vosotras sí que os suena, sacó un programa que se llamaba El hombre y la biosfera, The Man and the Biosphere. Y Ramón Margalef, con mucho atino, lo corrigió. Dijo, no, el programa tiene que ser El hombre en la biosfera. Es decir, es diferente y las consecuencias son totalmente diferentes. Entonces, yo creo que pasa algo con ese secuestro, algo parecido de lo que hablaba Zósimo. Es decir, al sistema que actualmente tenemos lo que interesa es formar gente, digamos, para explotar el mundo, no para vivir el mundo. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos esa visión muy productivista de consumir y extraer y mercantilizar de lo que ya se habló, ¿no? Entonces, eso también puede ser una razón, ¿no? Hay un sistema que domina, que lo único que le interesa es que la comunidad funcione como extractivista, como un factor extractivista y nada más, ¿no? Entonces, bueno, seguramente hay múltiples razones, pero una puede ser esa, ¿no? En comparación con esa corrección tan oportuna que hizo el profesor Ramón Margalef ya hace unos cuantos años. Antonio, tú querías volver sobre algún asunto anterior. Yo quería volver sobre una cosa que se ha dicho, pero antes quería decir algo sobre esto del secuestro de las humanidades. Yo creo que es relevante para el contexto de nuestra discusión recordar que las disciplinas tienen historia. Boris Johnson tiene una sólida educación clásica, porque se ha formado en ese modelo tradicional de las universidades de élite británicas, donde las humanidades y los estudios clásicos eran capital cultural. Es decir, la idea de que el capital cultural estaba asociado para unas determinadas élites al conocimiento de lo superfluo. Esto es muy importante. O sea, si uno mira toda la gente que trabajaba en el mundo del espionaje británico en la Segunda Guerra Mundial, todos esos espías que venían de Oxford y de Cambridge, todos estaban educados en la cultura clásica. Es de donde venían. La idea de que tú estudiabas una cosa, pero luego después hacías otra que no necesariamente. Esto es lo que en un determinado momento histórico asocia a las humanidades a un lujo social. Las humanidades son vistas con un lujo. Y es relevante para lo que estamos diciendo porque los estudios culturales británicos nacen como una crítica a la cultura de élite. No diríamos, es una recuperación de que la cultura popular, etcétera, es un objeto digno de estudio precisamente porque las humanidades habían sido secuestradas. Yo siempre digo que esta es una crítica de los estudios culturales británicos que se puede hacer en Gran Bretaña, se puede hacer en Francia, donde las élites fueron unas élites cultas. Es un tema completamente irrelevante en España, donde no hemos tenido unas élites cultas nunca. Diríamos, la élite que se apropia de la cultura aquí no ha existido. Ahora hay esta especie de resabio. Pero esa idea de que los estudios de lo suntuario es algo que se puede permitir una élite, pero en cambio al pueblo llano hay que enseñarle cosas
prácticas y útiles, ¿no? Y por lo tanto se restringe, ¿no?, la formación. Esto es lo que quería decir en términos de lo del secuestro. Es decir, está vinculado a la historia de cómo se empezó a estudiar cultura. Se empezó a estudiar cultura como una respuesta y una reacción política, ¿no?, a el hecho de que las humanidades tradicionales, ¿no?, eran, ¿no?, vistas como una forma de formación de las élites. Ahora, yo le decía antes a Clara en el descanso, tenía ganas de comentar algo porque no puedo estar más en desacuerdo con lo que ella comentaba. Sí, entendí perfectamente. Simplemente que yo insisto en la necesidad de, en este contexto, subrayar la importancia de los modelos teóricos. No creo que la discusión sobre la teoría de las disciplinas sea una discusión idealista. No creo que el hecho de que exista una disciplina, que es la antropología, bueno, te lo estoy diciendo para que me puedas discutir, evidentemente, lo estoy diciendo para que me puedas discutir, pero yo estoy poniendo sobre la mesa mi punto de vista. Yo me dedico a la teoría. Y para mí, una parte importante de mi trabajo ha sido siempre pensar que sin un modelo teórico integrador, la investigación de la que hablaba Jaume hace un momento nos da como resultado un conocimiento totalmente fragmentado. Tenemos una parcelita de información sobre este hecho, otra parcela de información sobre este hecho, otra parcela de información sobre este hecho, pero no tenemos un modelo integrador. Y Tamar está aquí y es una persona importante para muchos de los que estamos aquí, aunque hacemos cosas distintas, porque Itamar ha hecho una aportación teórica que permite, gracias a un determinado modelo conceptual, retomar una tradición concreta, una tradición teórica concreta, y darle un marco que nos ha ayudado a muchos a entender eso que yo decía el primer día, que era la dificultad de pensar relacionalmente. A mí, diríamos, la idea de que vamos a sacar de los estudios de la investigación en cultura unas casuísticas particulares, si esas casuísticas particulares no se integran en un modelo que nos permita generar conocimiento sobre el conjunto de lo que pasa, me deja insatisfecho. Por lo tanto, para mí, la discusión, el hecho de que haya una disciplina históricamente consolidada, como es la antropología, que ha tomado ese tipo de objeto, no me satisface, porque yo no soy antropólogo, no entra en mi marco disciplinar que lo que yo hago pertenezca al campo de la antropología y, sin embargo, me reconozco en el modelo teórico que Itamar pone sobre la mesa. Y para eso un ejemplo muy importante, que a mí siempre me ayuda a entender la funcionalidad de las teorías. La aportación teórica más importante al feminismo ha sido la que ha hecho Judith Butler en los últimos años. Judith Butler construye una teoría del género que nos explica que el género no es un hecho biológico, sino cultural, y que el género se articula a través de un proceso de diferencia. El género es sistémico, ¿no? Diríamos, hay un sistema de definición de los roles de género. Ese modelo ha sido transformador para el feminismo y es un modelo teórico. No es un modelo que viene de la investigación de campo, no es un modelo que viene de, diríamos, una visión de los casos particulares, aunque hay detrás toda una serie de estudios de casos particulares, como puede ser el travestismo, etc. A mí esto me parece muy importante, es decir, siempre que estamos hablando, ¿no? Y Tamar insiste mucho en la idea de que necesitamos ideas renovadoras, es decir, hacen falta ideas que nos permitan dar saltos conceptuales
Los saltos conceptuales quiere decir un cambio de paradigma teórico, ¿no? Y entonces, una cosa es que podamos hacer una investigación que nos da, diríamos, una serie de datos sobre el funcionamiento de ciertos aspectos, pero necesitamos un modelo teórico integrador para generar de eso conocimiento transformador. Y por eso yo quería aquí romper mi lanza en defensa de la teoría, ¿no? Esta era mi afirmación. Si eso tiene que llamarse de una manera u otra, eso es una cuestión. Pero mi discusión no es sobre puramente la teoría de las disciplinas. Creo que efectivamente, o sea, yo empecé, cuando era joven era ingenuo. Supongo que es una obligación. Cuando uno es joven es necesario ser ingenuo. Y yo estudié filosofía. ¿Por qué estudié filosofía? Itamar se ha quejado de la fragmentación de las humanidades. Yo tenía una visión griega de la filosofía. Yo pensaba que estudiar filosofía era estudiar todo el saber humanístico, que a través de la filosofía yo llegaría, ¿no?, a poder hablar de todo eso, ¿no? Y entonces ahí estaba englobado todo, la retórica, ¿no? O sea, yo fui a la filosofía, luego descubrí cuando estaba en la filosofía que yo no hablaba alemán, cosa que me cerraba muchos caminos en ciertos sectores filosóficos, pero que luego que el saber se ha ido fragmentando, etcétera. Bueno, yo ahora las cosas que hago no me considero que estén muy lejos de lo que me llevó a mí a la filosofía. A lo mejor, si yo tuviera que hacer una carrera ahora, pues haría la que enseñamos nosotros, de humanidades, ¿no?, en lugar de hacer puramente filosofía. Pero la idea esta de la fragmentación yo creo que es muy importante porque, digamos, nos coloca delante del desafío de cómo reúnes las piezas de un jarro que ya se ha roto y esparcido. ¿Qué pegamento le damos a eso? Necesita una teoría. Sin una teoría es muy difícil justificar, incluso institucionalmente, por qué una cosa que ahora es así tiene que ser de otra manera. Necesitas una teoría. Esta es mi posición. Clara. Mira, yo quería solo decir, yo no he dicho que las teorías no son importantes, que el encuadramiento teórico no es importante. Claro que es importante, no dice eso. Ha habido un malentendido, discúlpame. Entonces quiero defenderme un bocadito, porque no dice que no es necesario encuadramiento teórico y teoría. Lo que dice es que algunas veces las disciplinas se degradían, porque claro, tiene, como habíamos dicho ayer, encuadramientos teóricos, metodologías diferentes, cuando muchas veces tenemos un objetivo muy parecido. Y, por ejemplo, para mí, bueno, yo, discúlpame, peço disculpa a Itamar, yo no conozco los escritos de Itamar, es la primera vez que lo veo, entonces no conozco. Pero de que oí hablar Itamar y Hackefett, discúlpame, digo siempre tu nombre mal, Hackefett, discúlpame, de que los oí hablar ayer y hoy, y mismo Antonio, cuando habló de todos estos objetivos de estudios de comunidad, de identidad, de diferencias, etcétera, etcétera, para mí eso es lo que los antropólogos hacen. Entonces, mi cuestión es, ¿por qué fragmentar más? Ok, vamos a llamarle estudios de la cultura. A mí no me hace nada que se llame estudios de la cultura. Encuentro el título muy bien, pero si hacemos cosas, si no el mismo, cosas muy parecidas. Entonces yo quería entender mejor por qué esa fragmentación, por qué estudios la cultura, que es verdad, para mí es una cosa, yo no Cultural Studies conozco bien, estudios la cultura es la primera vez que oigo hablar de un departamento, pienso que es un departamento, que se llama estudios la cultura. Bueno, si hacemos el mismo, muy bien. Si no hacemos el mismo, también muy bien, porque seguro que es complementar, y seguro que tiene un encuadramiento, un embasamiento teórico
diferente de la antropología, porque como Antonio ha dicho, la antropología, la filosofía son disciplinas, la filosofía ainda más, ¿no?, que tiene una historia muy longa y que tiene ya un encuadramiento y un desenvolvimiento teórico con muchas corrientes dentro de ellas. Y por eso que digo también, por ejemplo, dentro de la antropología social y cultural, a la medida que la disciplina se fue desarrollando después del medio del siglo XIX, se fueron creando más y más ramificaciones, ¿no? Había cosas como hablé de antropología de las emociones, como antropología urbana, como ahora hay antropología médica. Todo eso no existía, porque era la idea de la antropología un poco como la filosofía. La antropología estudiaba a los romanos y había toda esa teoría evolucionista de la evolución humana que tocaba la parte biológica también, ¿no? Y la parte de la antropología sí, biológica la llamamos. Pero ahora estamos en el siglo XXI y la antropología tiene muchísimas ramificaciones, muchísimas, que son especializaciones como en otras disciplinas, ¿no? Y cada una tiene su subencuadramiento teórico, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que has hablado de Judith Butler, sí, por ejemplo, todos mis colegas antropólogos que trabajan sobre cuestiones de género, claro, Judith Butler es uno de los pilares teóricos, claro. No hay ningún antropólogo que trabaja sin referirse a un embasamiento teórico. Yo, como antropóloga e etnóloga, claro que uso todos los embasamientos teóricos, pero es que el problema cuando partimos para ir a hacer trabajo en el terreno es que sí, habemos todos cuando fuimos estudiantes, yo no he estudiado todas las diferentes teorías y procuramos siempre un embasamiento teórico para esto que vamos a pesquisar, ¿no? Y ver cuál es el embasamiento teórico que se aplica mejor al objeto que vamos a estudiar, al tema. Y algunas veces esto siempre aprendí con mis profesores en New York y todo eso cuando era joven, es que sí, las teorías son muchísimo importantes, sin duda, no, pero tiene que haber una grande flexibilidad, al menos en el trabajo de terreno, porque algunas veces la gente parte con una idea teórica que va a afunilar, que va a determinar un poco y que no te deja una mente tan abierta para ir a vivir un año con los Ticopia, porque estás a ver la sociedad Ticopia, disculpen, a la luz del embasamiento teórico que has escogido antes. Entonces, por ejemplo, en la antropología, no hablo de tu disciplina o de otras disciplinas, mas en antropología tienes siempre de tener esa especie de feedback, de ir y volver en el diálogo entre la teoría y lo que haces en la práctica, en el terreno. Pero claro que sí, que todos nos tenemos de tener encuadramientos teóricos, claro, así que una disciplina se forma. Pero yo gustaría de entender mejor las diferencias, hablábamos de eso en la pausa, la diferencia entre estudios en la cultura y lo que los antropólogos hacen. Raquefet me ha hablado de, por ejemplo, la análisis de discursos, ¿no? Has hablado de eso. Sí, pero no es análisis de contenido, es análisis de discurso. Pero sí, los antropólogos lo hacen también un poco, porque cuando haces un focus group o cuando haces un in-depth interview, una entrevista, ¿se dice entrevista? Porque no, nosotros también hacemos encuestas, pero es más la sociología, es verdad que clásicamente era la sociología que hacía encuestas y los antropólogos no. Ahora, cada vez más, y yo defiendo eso, mesmo en antropología, se utiliza una mezcla de metodologías cualitativas con cuantitativas. Eso es muy bueno, porque un lado da el feedback para el otro. Por ejemplo, cuando tuve el proyecto sobre la muerte de los inmigrantes, tenía 8 investigadores, cada uno trabajaba con el grupo que ya conocía, ¿no? Por ejemplo, una chica que había vivido en China 8 años y que había hecho su doctorado sobre la China, los chineses, que hablan mandarín muy bien, trabajó con la comunidad de chineses en Lisboa, porque el proyecto estaba en Lisboa. Así sucesivamente, Cabo Verde, Brasil, etc. Pero
El proyecto tenía 4 años y lo que puse en el proyecto que hacíamos fue que trabajamos 2 años con las comunidades, ¿ok? Mucho ese método de la antropología, de observación participante, de hablar con la gente, de hacer entrevistas, de observar lo que hacen, etc. Y al final del segundo año aplicamos una encuesta a las comunidades. Y con el feedback cuantitativo que nos dio la encuesta, podemos volver al terreno y aprofundar algunas cuestiones que teníamos. Bueno, es una metodología de juntar la metodología, los métodos cualitativos con cuantitativos que la antropología hace más y más. Bueno, eso, ok, lo que quería decir era esto. Claro que las ideas son necesarias, pero me gustaría, es una pregunta un desafío para Itamar Hakafet, de explicar un poquito, porque ¿cuál es la gran diferencia entre lo que estudios en la cultura hace y lo que la antropología cultural y social hace? Es una pregunta. Ya ha pedido la palabra y después Itamar. Jaume, disculpa. Rakefet. I thought to comment. I think when we talk about fragmented humanities, the fragmentarity of the disciplines, as I said, I don't think I think it's natural, and I just want to say, I mean, I'm not saying that one of us thinks otherwise. I just want to emphasize that disciplines should be conceived from the beginning as fluid and as changing. What we talked earlier, my idea of anthropology, as I understood it, as far as I was related to it, is that it suits my views and my approaches, but it was not that open to what I call in general discourse analysis, to discourse sensitivities, to linguistics problems. But of course, you're right, because there has been traditions of linguistic anthropology, and I was very much influenced by these approaches. So it would be incorrect to speak about anthropology as a block, and things change. I mean, whatever I found 20 years ago may be not true. The historian perspective, the history perspective, penetrated strongly to the fields of sociology and anthropology, and now they speak about historical sociology and so on, whereas later we felt that you can either be a historian or sociologist, and Norbert Elias suffered from the fact that they said, what are you? Are you a sociologist or are you a historian? And he didn't get any position, nowhere. So I think from the beginning, we should think about disciplines as fluid and as changing. I wanted to say one more comment about theory, that I feel that sometimes there is confusion between general approaches or general ideas and theories, in the sense that, for instance, the idea of fragmented identities, as in gender. I'm not an expert in Judy Butler, but I know that she takes it to the extreme, and for her, fragmented identities, I mean, there is no solid identity, there is no one person, and so on. I don't know what it is based on, but I think a theory should explain how come that people change identities. I agree that, and here I think Goffman has a theory, in the sense that he explains
based on evidence, based on observation, how one person changes. It's not chaotic, it's not totally fragmented. There is a logic of changing, of moving between personas or whatever we call it. So I think fragmented identities could be an idea, a nice idea, but it's not always a theory that we can use. I mean, it could be a nice kind of source of inspiration, but if you want to really research reality, then we need theories, I think. Well, that's my point. I think Itamar is going to talk now, but I just wanted to add something to what Rakefet just said, which is, for instance, in the curriculum for any student... Ay, disculpe, hablaba en inglés. En el currículo de un estudiante de antropología en Portugal es obligatorio tener antropología lingüística y semiología. Es obligatorio, son disciplinas obligatorias. Entonces, hay también... Yo cuando he hecho mi maestrado en Estados Unidos era asistente de antropología lingüística. Entonces son campos que son necesarios también en la antropología. Itamar y Emilio. Quiero simplemente decir que fragmentación no es la misma cosa como variedad. Rakefet ha hablado de variedad, no de fragmentación. Fragmentación, ¿qué son las desventajas de la fragmentación? Las desventajas son que investigadores vecinos en la misma universidad, en la misma facultad, en el mismo corredor, yo no sé, con despachos vecinos el uno al otro, no pueden entender los unos los otros. Y ya en los comicios, en los años 20 o 30 del siglo pasado, von Neurath en Austria ha iniciado the Movement for the Unification of Science, el movimiento para la unificación de las ciencias, tentando poner en común personas de lingüística, matemática, física, semiótica, etc. Y todo esto no ha avanzado suficientemente. Lo que Alex Messoudi ha dicho en su libro es que la biología desfragmentada ha tenido un gran éxito en poder enfrentarse con las preguntas básicas de la biología. Es eso. No significa, la desfragmentación no significa que todos hablan la misma lengua o los mismos términos o son simplemente copias el uno del otro. Hay variedad y la variedad es natural. Estoy totalmente en acuerdo contigo. Pero la fragmentación es una desventaja. No, catalán y español son dos lenguas, como hebreo y árabe, ¿no? Pero quizás no nos entendemos bastante bien porque estamos en una situación de fragmentación. Yo creo que sí, otra cosa es que estemos de acuerdo, pero que nos entendemos, estoy seguro de que sí. Me permito también el lujo de tener la palabra y decir que, por ejemplo, en nuestro grupo utilizamos un concepto que yo creo que es útil, que es el de consiliencia, que ha desarrollado Edward Wilson. Parece ser que lo utilizó por primera vez un entomólogo, es decir, un trabajador de insectos, un investigador de insectos, Maxwell, en 1840, que es la idea, bueno, de una
una respuesta unificada de conocimiento. Esto es lo que está... La idea de unir conocimiento e información, ¿no? Tenía la palabra Emilio. Bueno, solo dos cosas. La primera, como veo que la ecología es tan útil, afortunadamente, simplemente para... bueno, yo lo entendí perfectamente, lo que acaba de explicar Itamar, pero si queréis leer algo, aunque no esté muy de moda, es decir, para ver la importancia de la fragmentación y de la diversidad, pues yo recomiendo que leáis cualquier artículo sobre la teoría de islas, una teoría que se aplica a la conservación de especies de MacArthur y Wilson, los ecólogos americanos, y ahí sí que comprendéis muy bien la importancia y la diferencia de la fragmentación, las conexiones y todo eso. Y lo que quería comentar, por si, no sé, porque yo ya, como sabéis, vengo de fuera, no es que venga de Lugo, ¿no? Vengo de otra, que también, para esta universidad, pues, más o menos. Era sobre, por si puede ayudar desde el punto de vista práctico a, no sé, intentar construir ese nuevo paradigma sobre la investigación en sistemas culturales. Yo prefiero llamarle investigación, lo del estudio, aunque sea igual o parecido, me parece demasiado académico. Y creo que deberíamos, yo estoy de acuerdo en que se necesita tener un marco, ¿no? Pero quizá deberíamos diferenciar entre tener una teoría y tener un modelo teórico. Creo que no es igual y desde el punto de vista práctico puede tener su importancia. Yo creo que es primario tener una teoría más que un modelo teórico. Porque para tener una teoría necesitamos construir previamente distintas hipótesis. Y la ventaja que tienen las hipótesis es que son muy prácticas. Son relativamente sencillas, las podemos plantear para estudiar un sistema en concreto y con el conjunto de las hipótesis, y si todas llegan más o menos a la misma conclusión, sí que ya podemos tener una teoría. Es decir, como nos podemos imaginar todas, Newton no empezó pariendo la teoría de la gravedad. Evidentemente, empezó planteándose distintas hipótesis y cuando todas las hipótesis confirman, digamos, la misma tendencia es cuando hablamos de una teoría, por lo menos en las ciencias experimentales, ¿no? Entonces, no sé, yo simplemente comento esto porque estoy de acuerdo con Antonio que si queremos realmente cambiar ese modelo necesitamos ese marco. Lo que ocurre que, bueno, yo desde mi formación, a mí la teoría siempre me da dolor de cabeza. Es decir, cuando es todo muy teórico, una cosa es una teoría y otra cosa es un modelo teórico, ¿no? Y desde el punto de vista práctico yo creo que nos ayudaría más a intentar construir una teoría y construirla desde abajo, es decir, desde el planteamiento de diferentes hipótesis y según los resultados obtenidos, pues ir construyendo poco a poco. Antonio. Bueno, yo creo que es muy interesante siempre en este tipo de debates interdisciplinares porque nos damos cuenta que nos estamos deslizando siempre en un continuo. Yo no soy un científico. No soy un científico. Eso no es ni mi origen ni mi objetivo. Aquí estamos hablando desde distintas perspectivas. Una perspectiva es la de las humanidades, otra perspectiva es la de las ciencias sociales, al cual pertenece la antropología, y otra perspectiva es la de la biología, que es otra ciencia. Lo que ha dicho Itamar sobre la fragmentación a mí me parece muy importante, porque Itamar siempre ha afirmado que uno de los problemas de las humanidades es que no reflexiona suficientemente sobre su propio estatus disciplinar. Deja que su historia dé por supuesto. Y eso genera la impresión de una naturalidad del objeto. Parece como si el objeto de estudio es algo que está allí. Y como está allí, pues este objeto le tocan a estos y este objeto le toca a los otros y cada así nos repartimos el territorio, porque cada uno tiene su objeto. Entonces, unos estudian literatura, otros estudian arte, otros estudian filosofía, entonces no hay ningún problema, porque
Cada uno de esos departamentos pues está separado y tiene su objeto. Claro, lo que señala Itamar, que a mí me parece muy importante, es no hay objetos dados. Los objetos son producidos por las preguntas que nosotros hacemos. Yo creo que esa es la base de la discusión. Entonces, sobre el mismo objeto, desde disciplinas distintas, se hacen preguntas distintas. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que el objeto no es natural y la disciplina tampoco, por antigua que sea. Tampoco la disciplina es natural, ni está predeterminada. La disciplina también es generada por el tipo de preguntas que hace. ¿No? Es decir, que las preguntas que nos hacemos definen el objeto y el sujeto, es decir, la posición. Y esto, que en física es evidente, que es imposible plantearse una investigación en física cuántica sin pensar en la posición del observador, parece que en las disciplinas de las que estamos acostumbrados a movernos está ya dado sin ninguna problemática. Yo creo que esta es un poco la manera de intentar, conectando con lo que decía Itamar, la manera de intentar resolver el problema de la fragmentación. El problema de la fragmentación tiene que ver con encontrar unas preguntas que generan una convergencia, ¿no? Sobre, ¿no?, que se acercan a la producción de ese objeto, ¿no?, de manera que ese objeto sea de interés, ¿no?, y sea relevante desde una variedad de perspectivas que disciplinarmente pueden ser distintas, ¿no? Disciplinarmente pueden ser distintas, pero diríamos, lo que nos convoca es qué queremos aprender, qué nos preguntamos. Y en el momento que nos preguntemos por un problema, ¿no?, es por eso que a mí lo que me pone tan nervioso de las discusiones a veces en teoría de la literatura es que se da por supuesto, cuando se hace teoría de la literatura, que ya sabemos qué es la literatura. Y esto insisto, o sea, la literatura es una cosa que sale de una determinada teoría de la literatura. De una determinada teoría de la literatura fabrica un objeto, que es ese, del que decimos que es literatura. Y eso yo creo que es una lección teórica, ¿no? Digamos, eso es la base de una posición teórica. Discrepo con Rakefet en su visión de la teoría del género de Judith Butler, porque no creo que sea simplemente... Yo creo que la teoría de género de Judith Butler es perfectamente aplicable al problema de la performatividad del género. Yo soy aquel rol de género que ejerzo y, por lo tanto, eso es cultural. Y es una manera de entender el problema, es semejante a cómo nos planteamos el problema. Yo creo que estas son cuestiones básicas a la hora de intentar establecer los diálogos entre disciplinas, ¿no? Pensar que no estamos nosotros, quizá esto es más cómodo para mí de decir porque, digamos, yo estoy adscrito a una disciplina, pero no sé bien en qué disciplina estoy, ¿no? Pero es verdad que cuando se habla de interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, multidisciplinaridad, acaba pareciendo como si eso es una especie de viaje turístico por los campos del otro, ¿no? Como si los campos estuvieran predeterminados. No, estamos hablando de hacer unas preguntas que te hacen mirar. Yo tengo una visión distinta de lo que es la teoría, diríamos, de ese modelo científico, que la teoría se ha de deducir o viene de una determinada búsqueda de datos, etc. Mi visión es griega, del origen etimológico de la palabra teoría. La teoría es una mirada extrañada. Es eso, una mirada extrañada. Mirar una cosa que nos parece que hemos visto siempre y mirarla de otra manera, ¿no? Esa mirada extrañada de la desfamiliarización, de buscar, ¿no?, la otra vuelta para... Pero bueno, esto, ¿no?, yo creo que de alguna manera nos obliga a decir, bueno,
estas perspectivas distintas tienen un punto de convergencia en esta especie de concepto que nos une, pero que no nos homogeneiza, ¿no? O sea, no nos homogeneiza. Queda media hora. Les pediré a las personas de la mesa, dentro de un poquito, que hagan pues una última intervención, si así lo desean, con las ideas que nos quieran transmitir, pero tenemos tiempo para, si alguien de este lado del escenario quiere preguntar alguna cosa, comentar, hacer algún tipo de observación, que lo haga. Obviamente también en la mesa, Emilio pidió la palabra. Sí. Vale. Ahí. Sí. Y está encaminándose para ahí. Hola, sí, vale. Bueno, yo quería ir un poco por la idea que mencionaba antes Clara Saraiva de los problemas que puede tener la teoría, ¿no? Y yo pienso que hay que tener en cuenta que a veces intentar centrarse en en una teoría e intentar aplicarla puede deformar nuestra visión del objeto de estudio y provocar que lo intentemos forzar y que al final lo entendamos erróneamente, ¿no? Entonces, pienso que precisamente algunas vertientes de los estudios culturales, y me voy a lo que más conozco, que son los estudios queer, sí que ayudan un poco a ver que a lo mejor no hay que centrarse 100% en una teoría e intentar aplicarla al 100%, ¿no? Porque tiene esos peligros y además, en concreto, los estudios queer pueden funcionar más como un marco teórico y una perspectiva desde la que trabajar aplicando muchas otras disciplinas, ¿no? Y en relación a lo que se comentaba ahora de la interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y demás, que se pueden trabajar con muchas a la vez sin que suponga irse del objeto, ¿no? Por ejemplo, es que las teorías queer lo hacen y Judith Butler lo hace. Judith Butler parte muchas veces del psicoanálisis, de las teorías de Lacan y demás. Entonces, yo creo que es un ejemplo bastante bueno de que, de que algunas ideas que se estaban igual criticando, que no hay por qué hacerlo porque se puede ver que se pueden aplicar, ¿no? Entonces, bueno, creo que me perdí un poco el hilo, pero... No, está claro, no te preocupes. Sí, y había otra cosa que quería mencionar, pero ahora no me acuerdo. Pero bueno, era sobre todo en relación hacemos a lo eso. siguiente, queda con el micrófono, si te acuerdas Vale. lo dices, y entre tanto, si alguien de la mesa, Antonio, os quiere comentar. Lo que acabas de señalar, la posibilidad de que una determinada teoría deforme nuestro conocimiento de un objeto, presupone que ese objeto tiene una verdad propia, prefigurada, anterior a las preguntas que le hacemos. Y en realidad quizá lo podríamos mirar del otro lado. El género no existe sin una teoría del género. ¿No? Es decir, la aparición de una teoría del género es lo que permite identificar un factor cultural que llamamos género. Y por eso, diríamos, a mí me parece que es verdad que cualquier posición teórica, que si yo asumo una perspectiva psicoanalítica, marxista, etcétera, eso condicionará mi lectura, sin duda. Pero es que si no la asumo, hay otros presupuestos que llevo conmigo que también la condicionan. O sea, pensar que hay una relación neutral, objetiva, directa, con el conocimiento de los hechos culturales, supone que los hechos culturales tienen una verdad propia, ¿no? Que preexiste a las preguntas que les hacemos, ¿no? Y yo lo que proponía era, miremoslo al revés. Si nosotros no tenemos una serie de conceptos, ¿no? Hay conceptos como el de etnicidad, el de género, etcétera, que son constructos culturales. Han nacido históricamente en un momento dado y a partir de ahí, ¿no?, podemos identificar fenómenos, ¿no? Entonces, claro,
eso deforma nuestra visión. Quiere decir, deforma porque estamos mirando este objeto, buscando este aspecto del objeto, no otros que forman parte de su verdad también, ¿no? Esto sería quizá la manera de verlo. Emilio. Es simplemente un comentario sobre lo que dijo antes Antonio, que creo que al final vamos a acabar hablando de lo mismo, pero en principio no. Es decir, yo no estoy de acuerdo en que distintas disciplinas tengan que hacerse preguntas diferentes. Y creo que un poco el desafío para la posible construcción de esa investigación en sistemas culturales tiene que ver con eso. Yo creo que podemos o incluso debemos hacernos la misma pregunta de distintas disciplinas y a partir de ahí colaborar, ¿no? Y esto explica o recoge lo que comentaba Raquel, es decir, esto es lo que nos lleva a utilizar la diversidad de manera positiva y evitar los procesos de fragmentación. Entonces, es que si cada disciplina hace su propia pregunta, ahí seguimos como siempre, no hay puntos de conexión. Yo creo que nos debemos marcar un mismo objetivo. Entonces, una vez que tenemos, que nos hacemos más o menos, lógicamente, la misma pregunta y que incluso puede ser o incluso debería ser de formas distintas, yo creo que es un buen ejemplo de cómo utilizar la diversidad de manera positiva y evitar esos procesos de fragmentación. No. ¿Ahora? Sí, vale. Justamente, los estudios queer al final lo que intentan hacer, o sea, bueno, no intentan hacer, sino que trabajan desde la aplicación a todos los campos del saber. Se pueden aplicar a los estudios culturales, pero también a los estudios de biología, a absolutamente casi cualquier campo del saber, y trabajan un poco también desde lo que estaba comentando ahora Emilio, de intentar juntarse todas las disciplinas y dar una especie de respuesta o solución que yo creo que precisamente también va por lo que, y esto es lo que quería comentar antes, de que los estudios queer también suponen en sí mismos un cambio de paradigma. Porque a partir de las ideas de Butler se empiezan a transformar las ideas del feminismo que ya eran hegemónicas, pero también se tienen que cambiar las ideas de todas estas disciplinas que se ven casi obligadas a aplicar esta nueva perspectiva porque tienen propuestas e hipótesis que afectan a todas las ideas preconcebidas de antes. Por ejemplo, yo me gradué en Filología Clásica y hay una tendencia que ya tiene sus años, pero que en los estudios queer está empezando a aplicarse también, que es sobre la, ¿cómo se dice?, la descolonización de los estudios clásicos, de que hay que quitarse las ideas preconcebidas y tremendamente anacrónicas de la antigüedad clásica, de que pues eran todo personas blancas con unas construcciones de género y orientaciones sexuales iguales que las de ahora y demás, ¿no? Y igual que pasa en la filología clásica, pues pasa en muchas otras disciplinas. Entonces, pienso que la conclusión que los estudios queer sí funcionan también como un propio cambio de paradigma que además lleva a pensar cómo funciona la propia academia, porque estuve a principios de año en el primer congreso que se hizo de la Red Galega de Estudos Queer, en la que en uno de los días hubo un debate sobre si interesan o no a los estudios queer introducirse en la academia, porque al final la academia es una estructura, es un sistema que reproduce la estructura del cis heteropatriarcado y, por lo tanto, puede llegar a ser, es una contradicción intentar entrar en ese sistema desde un marco de análisis que precisamente intenta destruir ese sistema. Entonces, pienso que es un lugar desde el que hay que partir para todas estas reflexiones que se están teniendo en estos días hoy, y tener en cuenta postulados que se hacen desde teorías no tan académicas como pueden ser los estudios queer. Bien. Si cuento bien, 21 minutos para finalizar. Yo os pediría ahora sí
y también se lo digo a las personas del público, que quien quiera ahora intervenir reitero, no necesariamente una conclusión, una idea que quiera dejar, algo que quiera transmitir, en fin, lo que apetezca decir, pues hagámoslo ahora en intervenciones no muy extensas, pero suficientes para entenderlo. Yo, si no aplico el denominado sistema Antonio, que es empezar por Antonio, pero bueno, Emilio. Emilio. No, simplemente yo no voy a decir nada nuevo y estando todas las personas que están en la mesa y estando fundamentalmente el profesor Itamar delante. Entonces, lo que voy a decir ya se ha dicho, ¿no? Y es decir, los estudios de los sistemas culturales o las investigaciones son importantes. Hombre, yo creo que, como ya se ha dicho, producen herramientas para la vida, ¿no? Para entender e interpretar el mundo, y entonces yo creo que sí. Y eso que yo vengo de otro lado. También es cierto que no creo que haya una ciencia más social que la ecología, aunque no lo pueda parecer, ¿no? Y, como comentó el profesor Elías Torres, necesitaríamos profesionales en el buen sentido de la palabra, no en el de las películas de gángsters, para trabajar con los sistemas culturales y trasladarlos a la sociedad. Yo creo que también. Y es doblemente importante porque en este momento el modelo que tenemos es un modelo que nos enseña a usar y consumir el mundo, no a interpretarlo y ser capaces de vivir, digamos, de una manera equilibrada, ¿no? Entonces, bueno, no es evidentemente nada nuevo, pero yo creo es sobre todo para animar algún decano de alguna facultad en ese trabajo de instauración de un nuevo modelo de estudios de los sistemas culturales. Muy bien, ¿más personas que quieran intervenir? Bueno, y solo me quedaba una cosa, y de manera genérica, es decir, eso lo podríamos resumir en más filosofía y menos tecnología. Puede sonar raro viniendo de alguien de la ciencia, y también utilizo el WhatsApp, pero yo creo que ahí está un poco, de manera muy genérica, el problema que tenemos. Clara. Sí. Entonces, lo que decía a poco, que es verdad que tiene que haber ese vaivén, ese diálogo entre la teoría y lo que se hace en el terreno, en el caso de antropología, que hacemos mucho trabajo de terreno. Es verdad, pero es verdad también lo que Antonio ha dicho, es que la teoría es el starting point, es el inicio, ¿no? Olas para un fenómeno, algo que ocurre en la sociedad y piensas, sí, pero ¿cómo voy a llegar allá? ¿Cómo voy a estudiar eso? ¿Cómo voy a analizar? Y claro que por eso que cuando es estudiante tienes un orientador, tienes un profesor que te ayuda a procurar las teorías que tal vez que se ligó más a ese tema. Pero sí, la teoría es el punto de desarrollo, pero es también lo que te hace cuestionar las cosas. Quiero decir, por ejemplo, volviendo a lo que decía poco sobre el mundo occidental ahora en nosotros, donde se piensa que, bueno, muchas universidades, muchos gobiernos piensan que las humanidades, las ciencias sociales no son importantes porque no traen tanto dinero, no. Bueno, que, por ejemplo, muchas veces, yo como antropóloga ya tengo gente que pregunta, pero ¿usted qué hace antropología? ¿Pero sirve para qué? No construye un barco, no construye una casa, no hace análisis médicas para salvar a alguien. ¿A qué sirve? Entonces, las teorías de las ciencias en general, claro que las ciencias de la cultura más que todas las otras, sirven para pensar las cosas también, refletir sobre ellas. La sociedad humana necesita de eso. Nosotros necesitamos de
de refletir, mesmo que solo teóricamente sobre las cosas, ¿no? Pensar. Entonces, la academia, que algunas veces es muy criticada, la academia está en su torre de marfil, no dialoga, y yo propia soy crítica de eso, como dice ayer, pero es verdad que la academia es necesaria, que hay que haber, toda la historia de la humanidad ha tenido pensadores. Los pensadores son necesarios porque es con los pensadores que se forma después la teoría, que hacen a la gente refletir sobre las cosas, y después, claro, tienes el trabajo de campo, el trabajo de pesquisa o de más reflexión, dependiendo de las disciplinas. Pero es necesario. Yo no quería que me entendiese mal que digo que, bueno, no, antropología va para el terreno humanado. No, no es así, claro que no es así. Hay todo por eso hay academia, por eso hay disciplinas, pero creo que lo que pasa es que el diálogo tiene que existir, por lo menos en la antropología es absolutamente necesario. Es necesario, es también la alavanca, no sé si te dice alavanca. La palanca, sí. Palanca, sí. Bueno, que ayuda, que permite la pesquisa y la reflexión, en último análisis, el trabajo, ¿no? Jaume. Sí, me doy cuenta de que trabajo despacio, porque me hubiera pedido mañana. No, a ver, he recuperado la solicitud inicial de Elías de qué pensamos que es valioso saber o lo que entendemos por cultura y lo que para nosotros sería la investigación de la cultura. Unos cuantos puntos que creo que están más o menos relacionados. Hay algo muy básico, pero lo digo también pensando en estudiantes y que para mí fue claro, elemental, cuando más que lo descubrí, cuando lo realicé, si me permiten el anglicismo, leyendo a los textos de Itamar. Primero es que la cultura es, él ha dicho la vida o todo, es mucho o es más de lo que tradicionalmente nos habían enseñado. Y esta distinción entre las herramientas y los objetos, sin dejar de lado los objetos, a mí me ha resultado siempre útil, y me ha resultado útil compartirla con los estudiantes, porque me parece que realmente te hace cambiar la manera de ver las cosas. Con lo que la cultura va más allá de lo que tradicionalmente se asocia con la idea de cultura. Luego, aplicado a mi campo, que sería la literatura o los estudios literarios, yo creo que puestos en el contexto de lo que sería la investigación de la cultura, claramente e inevitablemente, eso te permite ver la literatura como algo cambiante y algo sistémico. Y las dos cosas son, revolucionario quizás demasiado grande, ¿no? Pero cambian las reglas del juego, por lo menos de la forma en que a mí me contaron la literatura, que era más bien un objeto preestablecido, natural, que eran los textos o los autores, las biografías, etcétera, ¿no? Por lo tanto, si es cambiante en sí, si es sistémica y luego si ahí participan un conjunto de actores mucho más amplio de lo que habíamos imaginado, bueno, tenemos inevitablemente que hablar de otra manera y tenemos que escribir las historias de la literatura de otra manera y tenemos que contar la literatura de otra manera. Esto a mí me lleva, hablando desde la filología, a pensar que con la mirada de la investigación en cultura, yo creo que enseño mejor, o mi vocación sería intentar enseñar mejor a manejar los textos, porque al final, si algún objeto hay ahí son los textos. Yo aún no he entendido lo de entrevistar a los textos, o sea que ya me lo contarás a la hora de comer, porque los filólogos sabemos que los textos son muy problemáticos, que, bueno, todo el mundo debería saberlo, ¿no? Desde la Biblia al que queramos, ¿no? A la última edición del último libro. Yo he traducido este verano un libro de un poeta norteamericano contemporáneo, contratado, todo lo que ustedes quieran, y cuando terminé la traducción y ya la tenía terminada y la había mandado al editor,
y le pedí a un amigo que le echara un vistazo, me empezó a decir, esto aquí me extraña, esta traducción es rara, esto no sé qué, y gracias a sus comentarios me di cuenta de que entre el texto original que me había mandado a mí el agente literario y la edición del libro original en inglés, el autor, el editor o alguien introdujo cambios y con lo que la cosa más moderna, contemporánea, siglo XXI, ahora mismo, no sé qué, no sé cuántos, que yo creía que era un texto estable, no era tampoco estable y por lo tanto lo de los textos podríamos... Bueno, es igual. Enseñar a manejar mejor los textos y a mirar críticamente la idea de textos. Con lo que, es decir, dar palabras y enseñar a manejar mejor el concepto de palabra. Luego hay una cosa que se ha dicho hoy, creo que lo ha dicho el profesor Monegal, y que me parece básica, seguramente está por debajo de todo esto y lo engloba, que es ayudar a pensar relacionalmente. Y aquí sí que desde muchas disciplinas se puede hacer esta reivindicación y fantástico, qué bien, digamos, ¿no? Solo pensando relacionalmente salimos del... ¿Cómo es diu clos en castellà? Del cercado, del espacio cómodo. El cerco, sí. Sí, del cerco, pero bueno, del corral, si me lo permiten, digamos, ¿no? Demasiadas veces, y es muy comprensible, la academia o la universidad nos entrena a estar bien en nuestro rincón, agradable, controlado, establecido, natural, llamémoslo como queramos, ¿no? Yo creo que, aunque nos dé pereza, la vocación de un académico, de un estudiante y de un profesor debe ser salir del corral y irse afuera, aunque afuera pues a veces llueve y no tienes paraguas, ¿no? Entender que lo que hacemos debe verse con esta perspectiva relacional nos lleva per se afuera. Y nos lleva per se a los otros, y nos lleva per se a la pregunta, y nos lleva per se a ver de manera distinta lo que hay ahí, y no solo lo que hay ahí, sino lo que ya estamos haciendo nosotros y lo que hemos hecho hasta ahora. Y bueno, es desarticulado, pero yo creo que estas serían algunas ideas. Volviendo a las preguntas iniciales desde donde miro yo y para qué me parece a mí que es valiosa la perspectiva de la investigación en cultura. Gracias, Antonio. Sí, bueno, yo quiero de entrada dar las gracias por la invitación a tener esta larga conversación, porque es como una larga conversación, que no es exactamente en una sala de estar, pero hemos intentado simular como si lo fuera. Y doy las gracias porque lo único que me importa es si estas cosas me hacen pensar. No es venir aquí para decir lo que uno ya sabe, sino lo que te hacen pensar estas cosas. Y yo creo que aquí han salido muchas cosas para hacernos pensar y a mí me han planteado interrogantes. Yo me quedaría con un punto de todos los muchos que hemos ido poniendo, que tiene que ver con lo que estábamos hablando y es la cuestión de hacernos preguntas que consideramos que importan. Yo hablaba ayer del tema de la relevancia. ¿Cuáles son las preguntas que importan? Bueno, esto cada uno tiene que contestarlo. Esta es una responsabilidad y un compromiso que nadie... ¿no? Yo cuando me viene un estudiante y dice, quiero hacer una tesis doctoral, digo, ¿sobre qué? Dice, no sé, tengo que pensar... Pues cuando lo sepas, ven, ¿no? O sea, si no tienes un compromiso con unas preguntas, la investigación no lleva de más. Entonces, las preguntas pueden ser las preguntas que importan a la comunidad, pueden ser las preguntas que importan a la... Bueno, pero tienen que ser preguntas que nos importen, ¿no? Que no simplemente que toque hacer. Es decir, volver a la cuestión de la relevancia. Si no conseguimos solventar esta especie de fragmentación, es por lo cual la sociedad siente que lo que hacemos no es relevante, ¿no? Y por lo tanto hay que recuperar, ¿no?, la necesidad de la relevancia. Se planteaba hace un momento aquí la cuestión de si tiene sentido entrar a ciertos debates dentro de la academia, si la academia ya es un espacio institucional predeterminado.
Bueno, Judith Butler, todo esto, desde donde lo ha sacado, es desde una universidad. Por lo tanto, no, yo creo que un caso tras otro lo que tenemos que pensar es recuperar la idea de que esto no es un espacio bizantino de preguntas abstrusas. Esto es un espacio de libertad. Esto es muy importante. El espacio intelectual, la universidad, tiene que ser un lugar no contaminado, ¿no?, por el utilitarismo que domina la sociedad en su conjunto, ¿no? Y por lo tanto tenemos la responsabilidad, diríamos, de comprometernos con mantener la idea de que la universidad es un espacio de libertad de pensamiento. Y desde ahí tienen que salir toda una serie de cosas que son discursos críticos, incluido con la propia universidad, ¿no? Es decir, que nos tenemos que someter a nosotros mismos a este ejercicio. Pero a mí la cuestión de la relevancia, yo creo que es una cosa de las que podríamos sacar, diríamos, un punto común, de decir, queremos hacernos preguntas que nos importen y que importen en el conjunto. That in reality, if I understood correctly, it should be a space of free thinking and innovative thinking, but in reality, because it is social formation, a social figuration, and a very hard one, very hard to get into and to hold the position, as we all know. So it is, at least from my experience, it can sometimes be, I mean, in certain parts, very conservative, against free thinking, not innovative at all, unfortunately. And sometimes new ideas come from outside the university. From Lugo, yeah. From the out of the university. Thank you, gracias. ¿Qué efecto, Itamar? ¿Bien con este gesto o algo más? Ya he agotado el número legítimo de palabras permitidas para un día. ¿Alguien, sí? ¿Alguien del público que quiera hablar? No. ¿Puede alguien ayudar? Sí. Gracias. Primeramente, muchas gracias por venir a compartir su conocimiento aquí con nosotros. Y quería mencionar algo que se dijo ayer, pero pues me dio vergüenza decirlo y ahora ya como que agarré confianza. Lo que se mencionó del medio ambiente, que fue la señorita del medio. ¿Puedes hablar ¿Aquí? un poquito más despacio Ay, y aproximar el micrófono? Un poquito más despacio y aproximar el micrófono. Ok. Lo que mencionó... ok, ya entiendo. Lo que mencionó la señorita del medio ayer, que estaba hablando del medio ambiente y están hablando hoy del objeto. Entonces, es algo que es muy importante recordar. El objeto está en un espacio, en un entorno. Y algo que últimamente, no sé, mis compañeros, pero creo que sí lo he visto, es que no solo es lo de los géneros y así, sino también las cuestiones del medio ambiente. Porque hemos visto últimamente las personas que, por ejemplo, se pegan a ciertas pinturas y hay una jerarquía ahí de valor que se le da a los objetos como las pinturas y no al medio ambiente y al daño que se le está haciendo a la sociedad actual. Y creo que este tipo de temas son los que también merecen muchísima investigación, porque no sé ustedes, pero yo cuando vi a alguien pegar la mano, tirarle salsa de tomate a una pintura, mi primera reacción fue
de indignarme, pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando aquí? Y ya después tomé el momento de pensar, ¿por qué están haciendo esto? Y por lo menos en México, cuando yo veo a mis compañeras feministas que van y queman y rayan, y al principio también fue ¿pero por qué hacen esto? ¡Qué horror! Y ya después, quémenlo todo. Ya después de entender el discurso detrás, la razón detrás, ya pude ver, sería hipócrita de mi parte decir quémenlo todo para esto, pero cuando quiero defender a la naturaleza es otra cosa. Y no, creo que deberíamos creo que hemos desaprovechado todos estos asientos que tenemos aquí, en el sentido de que ustedes mismos están diciendo que los objetos, como objetos las personas, ¿no? Pero también nosotros como ciudadanos, como personas, deberíamos de involucrarnos no solo a nivel universitario, sino que ya se genera una cultura, de venir a hablar de estos temas, de tener una relación no solo con las otras personas, con el ser mismo, sino también con los entornos. Y pues si acaso quieren decir algo de eso, lo apreciaría muchísimo. Seguro que querrían decirlo, pero a mí me corresponde ya ir cerrando el acto. Se está refiriendo nuestra compañera, es un implícito, a algunas acciones de reivindicación ecologista sobre un cuadro de Van Gogh y otros, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera intervenir? ¿No? Bueno. Yes. But then, at least in our university, there is a special position or special office for how do you say khadjanut, for innovation, for innovative thinking, and I think it's the most conservative and not innovative position. Bueno, si continuamos... Bueno, sí, adelante. Para Elías. Bueno, a ver. Es que yo he pesquisado el grupo Galabra, pero no entendí, he pesquisado en la net, no entendí si era un departamento, si era un grupo de pesquisa, si era un grupo de pesquisa dentro de un departamento, si aquí en el departamento hay antropología o estudios de la cultura. Yo no conseguí encontrar, entonces quería comprender mejor, porque habíamos discutido todo eso y todavía en mi mente no entendí las... Bueno, pues aprovecho para responder rápidamente. En realidad somos un grupo conspiratorio, ¿no? Pero ya no he dicho conspiranoico, digo conspiratorio. Bueno, no, nuestro grupo, Galabra significa galego, luso, africano de lengua portuguesa y brasileira. Ese es el origen de estudios en sistemas culturales. Esto nació hace 24 años aquí, con algunos de los colegas que están aquí, y es un grupo de investigación de la universidad que después, pues, otras personas quisieron construir un grupo igual en la Universidad Federal de Goiás, en Brasil, otras en la Universidad de Dominio, algún otro colegas en Instituto Superior de Educación de Luanda. Entonces hay cuatro grupos Galabra, y después dentro de lo que llamamos Red de Galabra, pues hay muchas personas asociadas y de trabajo continuado a nuestra filosofía de entender la investigación, la cooperación y el equipo. Entre ellas Raquefet y Itamar desde hace mucho tiempo, pero más recientemente pues ya iremos sumando aquí a Jauma, a Antonio, y a Clara, si quiere, y a otras personas. Y bueno, nosotros tenemos esa visión que pretende ser consiliente, integradora, poder responder a cuestiones, a preguntas, en el sentido que se hablaba. Hacemos encuentros. El próximo encuentro internacional de la red será el 12 al 14 de enero en la Universidad de Dominio, en Braga.
Y bueno, las cosas a veces también parecen más grandes de lo que son. Son humildes, son con nuestros propios recursos y, sobre todo, y esto ya para ir acabando por mi parte, con la generosidad de personas como vosotros. Y lo que yo quiero decirle a la gente que está aquí, que nos escucha y que quede grabado, es que este es un acontecimiento, por lo menos para nosotros, ¿eh? Yo no quiero hablar por boca de que no me corresponde, verdaderamente relevante. Esto ha sido muy relevante para nosotros, lo hemos organizado con una idea de extraer ideas, visiones, etcétera. Ojalá tengamos recursos para incluso, con su autorización, pues convertirlo en un libro, pero ha sido un paso decisivo. Yo lo comentaba esto hace tiempo con Itamar, creo que las cosas están maduras para sentarnos a hablar de estas perspectivas y al mismo tiempo, bueno, hay ese margen de incerteza que siempre hay y que nos ayuda también a pensar. Y lo que quiero decir sobre todo es que es la palabra, yo como no encuentro otra la digo, este privilegio que tenemos aquí se debe a la generosidad de estas personas. En un mundo académico cada vez menos, a lo mejor, generoso, es su generosidad. Por ejemplo, no cobran nada, pero es que han dejado durante días su vida, sus cosas, ¿no?, para venir a este lugar y estar aquí sometidos a un trabajo de mañana, de tarde, de otra vez de mañana y venga otra vez con estos asuntos, etcétera. Y yo no sé si somos conscientes, yo quiero serlo, de lo que eso significa, también en términos, si quieren, de performance, es decir, de estar aquí, de convivir aquí, de dialogar aquí durante todo ese tiempo, con todo ese bagaje y sin más retribución que, desde luego, nuestra amistad y nuestro agradecimiento, sin duda, pero... bueno, y ayer creo que cenaron bien, es decir, bueno, esto ya es un paso, pero también se pagaron su cena, que quede claro, y por lo tanto, ojalá, y esto lo digo como universitario, haya muchos más ejemplos en el mundo de este tipo de cooperación, de entendimiento, etcétera. Para nosotros, y espero que para algunas personas que están aquí y que nos han seguido, ha sido un acontecimiento no solo grato, sino memorable. Así que muy agradecido a todas las personas que están aquí, a las personas que nos han seguido en streaming, en el público, a todo el equipo de Galabra que ha colaborado con esto y que el que sale en la foto soy yo. Yo debo decir que queremos agradecer a ti y a los otros colegas que es muy agradable estar presencial, porque yo creo que estamos todos llenos de estar de frente de un ecrán, hablando con los otros sin estarnos unos con los otros. Es verdad que es muy agradable, muchas gracias, fue muy bien organizado, muchas gracias a Galabra, pero no me has respondido a una pregunta. ¿Galabra está en qué departamento? En ninguno. ¿Ah, en ninguno? No, nosotros tenemos sede en la facultad. Yo, como coordinador del grupo, pues pertenezco al departamento de Filosofía Galega, pero cada quien está en su departamento. Es un grupo de investigación de la universidad. Ok, entiendo. Okay. Gracias. Raquel, ¿tú querías comentar algo? ¿No? Thank you. Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias.